Venimos contando que esta semana vence el plazo para que el presidente promulgue o vete, como ya amenazó, entre otras cosas, la ley de financiamiento de educación universitaria. Recordemos, una ley que ya se había aprobado el año pasado y que vetó Milei y que ahora está insistiendo el Congreso de la Nación. Ayer, ante esta situación, todos los decanos de la UBA difundieron un spot, un mensaje, pidiéndole al presidente que publique, reglamente y que entre en vigencia esta norma que garantiza recursos para universidades y no solamente para el funcionamiento, sino también que obliga al gobierno a convocar a una paritaria docente y que ya le pone un piso al aumento que deben tener, básicamente acompañando por inflación en forma retroactiva. Vamos a hablar con uno de los decanos de la UBA. Estamos hablando con el profesor Guillermo Durán, que es decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Buen día, profesor, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo les va? Buenos días a ustedes. Para que todo el mundo entienda, porque muchas veces la administración de una universidad, incluso para los que pasamos por la universidad, puede ser algo muy distante. ¿Qué significa hoy para un decano estar funcionando con el presupuesto que tiene? Y es muy complicado, fundamentalmente porque tenemos dos grandes problemas. Primero, la cuestión salarial, con sueldos de docentes y docentes que deberían aumentarse alrededor del 45% recién para empatarle al 1 de diciembre del 2023. Como siempre digo, no es que vivíamos en el mejor de los mundos, pero es una situación de piso que reclamamos para que fundamentalmente la gente no se vaya, para que la gente pueda llegar a fin de mes. Hoy los salarios son absurdos, tanto para docentes de educación exclusiva como para no docentes que trabajan 35 horas semanales en la universidad, y eso es una de las cosas que resuelve la ley de financiamiento universitario. Y te decía dos grandes ítems, el otro es el de los gastos de funcionamiento, lo que nos permite pagar la luz, el gas y todo lo que haga falta para que una universidad funcione, y que otra vez está retrasado. Hubo una recomposición de esos gastos de funcionamiento el año pasado después de la gran marcha, pero después de un 120% de inflación en el año 2024, la recomposición ha sido del 20%, y por lo tanto estamos de vuelta muy atrás. Entonces lo que se le reclama al presidente es que implemente, que cumpla, que define la Constitución Nacional, ¿no? Que una vez que una ley está ya aprobada por ambas cámaras, bueno, la implemente. Y como bien vos decías, tiene tiempo hasta esta semana para hacerlo. Ahora, profesor, decía, ¿cuánto cobra hoy un docente de dedicación exclusiva? ¿Cuánto es ese monto que usted dice, no, esto la verdad es irrisorio? Depende mucho de las categorías y de las dedicaciones, de la antigüedad. Bueno, me preguntabas exactamente de dedicación exclusiva, depende de las categorías y de la antigüedad, pero alguien que recién empieza con una dedicación exclusiva, un docente auxiliar que no tiene antigüedad, está por debajo del $1.000.000. Por debajo del $1.000.000 y eso implica 40 horas semanales dedicadas a la docencia, a la investigación y a la extensión universitaria. ¿Y qué trayectoria tuvo que hacer esa persona para llegar a ese lugar? Bueno, podemos estar hablando de alguien que ya terminó su carrera de grado, que está haciendo su doctorado, o incluso quizás que ya lo terminó y que está en etapa de postdoctorado, o sea que lleva por aquí quizás 10 años dedicándose a formarse, a estudiar, a prepararse, y que de alguna manera fomentar que existan ese tipo de docentes de dedicación exclusiva por esos salarios, bueno, es prácticamente imposible, es un irse. Y lo que empieza a pasar es eso, ¿no? Que la gente se nos empieza a ir. Bueno, precisamente eso que se nos empieza a ir también se nota en su facultad, porque uno a veces en la facultad, no sé, de medicina, lo escucha y uno dice, bueno, evidentemente un docente de medicina, si se dedica a la medicina, puede tener ingresos, las chances laborales en otro lado. También en el sector de las exactas pasa que se terminan yendo al sector privado y abandonan la docencia en la UBA. Bueno, efectivamente, eso pasa en los casos, lo que te decía recién, ¿no? El incentivo que se está dando desde la cuestión salarial y desde la cuestión de los fondos que existen hoy para hacer investigación científica, el incentivo es irse a otros ámbitos. Lo que está pasando efectivamente es eso. Digamos, el año pasado nosotros hicimos una medición a fin de año pasado y ya contábamos alrededor de 200 personas que se habían ido, entre investigadores, profesores, becarios, y bueno, hay una medición que hizo un organismo
cercano al CONICET, que hablaba de 4.000 personas que han dejado las carreras científicas en estos 20 meses. Bueno, lo que termina pasando es eso, efectivamente, como vimos recién, existen algunas facultades donde el grueso de los docentes son de dedicación parcial, Claro. que viven de su profesión por fuera de la academia. No es el caso de nuestra facultad, donde alrededor del 80% de nuestros docentes son de dedicación exclusiva. ¿Y tienen algún tipo de contacto con el gobierno? Digamos, el subsecretario de Políticas Universitarias les dice algo. En general, quien tiene ese contacto es el CIN, no nosotros como decanos de facultades, sino el Consejo Interuniversitario Nacional. En general, las respuestas han sido muy negativas a todo lo que se ha pedido, por lo que expresábamos recién, ¿no? Digo, hay una decisión política del gobierno nacional de desfinanciar a las universidades públicas, al sistema de ciencia y tecnología. Bueno, ahora, después de lo que fueron el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires el fin de semana, esperemos que recapaciten. Hubo un mensaje al miembro de la provincia de Buenos Aires en defensa de la educación pública, de la ciencia, del trabajo, de la cultura. Se vio expresado claramente en las urnas. Bueno, esperemos que el gobierno nacional recapacite y que al menos con lo que es la ley de financiamiento universitario pueda promulgarla a lo largo de esta semana. Claro, hay que ver de vuelta si en este contexto cuál es la respuesta, que también puede ser profundización de lo que venía, de la gestión de gobierno, que fue un poco también lo que dijo el presidente. La pregunta es, ¿qué respuesta política vendrá después? Sí. No, digo, si es así, yo creo que será un nuevo error del gobierno nacional. Y si efectivamente, como sugiere tu pregunta, viene un veto a la ley de financiamiento universitaria, bueno, lo que nosotros proponemos es una gran movilización cuando la trate la Cámara de Diputados para romper ese veto, que se consigan los 2/3 para reafirmar la ley y que entonces sí, después de eso, tenga obligatoriamente que ser promulgada por el presidente de la Nación. Profesor Durán, muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga buen día. No, gracias a ustedes por el llamado. ¿Hacemos una nueva pausa? Ya